Nos encontramos en esta ocasión con Andy Morales, quien es un joven preocupado por lo que está pasando precisamente en el área de la niñez y la juventud en nuestro país y preside la Fundación Jóvenes por mi Patria. Creímos prudente en la situación que se encuentra la República Dominicana ante tanta hambre, ante tantos jóvenes dejando sus escuelas, ante la pérdida de los principios, invitarle a que nos hable un poco de qué está esta fundación haciendo para mejorar las condiciones de estos jóvenes. Buen día. Muy buenos días a los televidentes, muy buenos días Ariel Carrera, muy buenos días Miguel Tavares, muy buenos días Panorama Semanal. Bueno, lo que estamos desarrollando desde Joven por mi Patria es la campaña que hemos lanzado a nivel nacional, 1 millón de niños con leche. Muchas personas nos preguntan a qué se debe del 1 millón de niños con leche. Se debe que en la República Dominicana, en el rango de 0 a 5 años, hay 1.087.000 niños. Y si nos fijamos en los datos suministrados por la Oficina Nacional de Estadística del año 2010, en la República Dominicana hay 9.442.225 habitantes. ¿Qué sucede con esto? El 16% de la población dominicana vive con menos de $2 al día. ¿De cuánto? Es decir, de $2 al día. Menos de $2 al día vive el 16% de la República Dominicana, lo que devenga de gasto en el día, en el transcurso del día. Hemos lanzado esta campaña basado en la cifra de nutrición infantil que hay en la República Dominicana. En el país tenemos más de 150.000 niños desnutridos en toda la geografía nacional. Pero lo que más llama la atención es los niveles provinciales que tenemos de estos casos, como es el ejemplo de la provincia de Elías Piña, que tenemos el 19.35% de nutrición infantil. Es decir, en Elías Piña, donde se encuentran 100 niños, hay 20 de ellos que están en desnutrición crónica. Le seguimos con el caso de Bauruco, que tiene el 15.39%. Tenemos el caso de Pedernales, que tiene el 15.32%. Tenemos el caso de Monteplata, que tiene el 14.13%. Y tenemos el caso de San Juan, que tiene el 12.54%. Tenemos todas las otras provincias en un rango menor, pero también como alarma, ya que los organismos internacionales, después que excede del 1% en data geográfica, ya es una alarma y ya es un tópico de que el Estado Dominicano tiene que poner atención a este tema. La Fundación Jóvenes por mi Patria, tú nos has dado la cifra de por dónde andan los índices de nutrición de los niños, pero nos gustaría saber la estructuración de la campaña y de la propia fundación. ¿En qué consiste y cómo van a enfocar esta problemática que ustedes están tratando de realizar? Bueno, la Fundación Joven por mi Patria, lo primero es que nace de la voluntad de un grupo de jóvenes a nivel nacional. Nos reunimos y trazamos la línea para poder coayudar al Estado Dominicano en toda la problemática que se presentan. Hemos estado haciendo todos los estudios del lugar. Todas estas investigaciones las avalamos cuando mandamos los técnicos de diferentes áreas, porque nuestra institución está albergada por estudiantes cuasi profesionales y profesionales también, que son de diferentes ramas. Los que son de estadística, le ponemos de que se empeñen en los trabajos estadísticos y así sucesivamente. También tenemos los casos de los compañeros que son del área de medicina, que trabajamos en el operativo médico. Ahí nos damos cuenta cuando se atiende y cuando pasamos el inventario de la cantidad de niños que se atendieron, cuáles son las problemáticas que se presentaron. Y eso lo llevamos a estudio. Cuando tú hablas, escúchame, cuando tú hablas de desnutrición, eso es importante que los amigos televidentes sepan. Si esas cifras han ido aumentando y en qué proporción se han ido disminuyendo en nuestro país o están estáticas. O sea, había estadística también, Ariel. Claro. Las estadísticas se van tomando, los organismos internacionales, de cuáles son básicamente que nos apoyamos, y por el Programa Mundial de Alimentos, se basan en estadísticas a 3 y 5 años. El rango ha ido fluctuando, porque lo hacemos por demarcaciones. Por ejemplo, cuando vamos a una zona, por ejemplo, en la provincia de Azua, que fue la que tuvimos anteriormente, estudiamos la zona de La Varía, ahí nos dimos cuenta que el caso, exactamente, es un distrito municipal, lo que es La Varía y toda esa parte que comprende esa localidad. Ahí vimos que el nivel, en vez de bajar, mejor aumentó, por los casos que desarrollamos en niños que iban a atender al operativo que nosotros montamos. Entonces, va a hacer ese balance, porque es una parte estadística, lo llevamos al equipo de estadística de
de la fundación, y ahí sacamos los niveles que hay en esa demarcación. Ya para hacerlo general tendríamos que ya albergar todos los datos finales para poder arrojar si el caso a nivel nacional ha seguido aumentando o solamente ha aumentado a nivel de algunas localidades. Ya hay que esperar que se termine el trabajo completo para poder albergar esos datos científicamente hablando. Con relación a, muy interesante lo que nos ha dicho. Tú sabes que el gobierno dominicano, estás hablando de leche, ¿verdad? Para 1 millón y tantos niños. Y tú sabes que el gobierno dominicano, desde el año 96, se le dio un giro a lo que es el programa del desayuno escolar, en el que los niños que asisten a la escuela, pues obviamente se le da leche y se le da ya sea un bizcocho, ya sea un pan. Algunos nutrientes. Con nutrientes, los nutrientes básicos. Y quizá muchos de esos niños, y estoy seguro que la gran mayoría de ellos, amigo Miguel, quizá ese sea el único vaso de leche que se toman al día. Ustedes tienen conocimiento de cómo ha venido, porque estamos hablando de ya 1 millón y pico de raciones de niños que se están beneficiando de ese desayuno escolar. Ahora, tú me hablaste ahorita de niños Lo que pasa es que el rango de 0 a 5 años, el niño todavía no está en la escuela. No. Entonces, lo que queremos es que el Estado Dominicano vaya en auxilio de esos niños que todavía no han entrado a la escuela. ¿Qué sucede? El 4% a la educación. Un buen proyecto de la sociedad dominicana en términos general completa, estaba de acuerdo con que había que aumentar la inversión al área de la educación. Pero ¿qué sucede? Si no logramos bajar los niveles que hay de nutrición infantil, el rango de lo que tiene que ver con el 4% invertido en la educación no llegará a su meta final. ¿Por qué? Porque estos niños tenemos básicamente y científicamente comprobado que el niño forma su cerebro de 0 a 5 años, no de los 5 años en adelante. Pero la ley que otorga el 4% es muy específica, Andy. No va a lo que tiene que ver, que es una responsabilidad en este caso del Ministerio de Salud Pública, la responsabilidad de que los niños, en gran medida, pues no les falte la leche. El 4% está claramente cómo debe destinarse. Eso tendría que manejarse. Anteriormente expliqué que es para coayudar, sí, para que realmente, porque a veces tú inviertes en algo, invertimos 100,000 millones de pesos, el presupuesto que alberga el 4%. Si realmente lo que queremos invertir logre su fase final, tenemos que entonces hacer hincapié en lo que es la de nutrición infantil, para que ese niño llegue con su cerebro fortalecido a la escuela y la nutrición que reciba en el pan de la enseñanza, como se dice en el argot popular, sea real y efectiva en ese sentido. Entonces, lo interesante sería saber, por ejemplo, que ustedes como fundación, a mi juicio, pues sepan en qué ha cambiado eso, aunque tú dices que cuando tú hablas de leche para infantiles de 0 a 5 años, también hay que ver cuál ha sido los aportes del desayuno escolar en estos niños que quizás no tienen de 0 a 5, pero tienen 7, 8 años. ¿Ustedes han medido esto? ¿Tienen números? ¿Tienen datos? Yo sé que tienen estadísticas de la desnutrición entre esos niños por provincias. En comparación con los demás países del área, ¿cómo está la República Dominicana? En la región estamos muy mal. Solamente estamos superados por 4 países. Estamos mal en todo. Estamos en 4º lugar en la región. Pero en la región del Caribe centroamericana. Sí, en el centroamericano. Sí, pero somos el país más corrupto. Por lo menos nos llevamos esa. Sí. Ahí ganamos. Ahí ganamos. Bueno. Y en otros niveles más hay que seguir estudiando básicamente en qué, y por eso Joven por mi Patria quiere aportar de la forma más precisa, que en la parte estadística, en la parte de formar los técnicos, que es la parte que más el Estado Dominicano gasta, y no hemos puesto a la disposición del Estado Dominicano gratuitamente, no andamos buscando con esto que nos beneficien con un proyecto ni nada de eso, sino queremos aportar, tenemos los técnicos para ayudar, para coayudar al Estado Dominicano en este sentido. ¿Ustedes trabajan de la mano con alguna institución en específica del Estado? No, con ninguna. Con ninguna. Pero para desarrollar esos proyectos, Andy, necesariamente tiene que partir de una, si se quiere, una premisa gubernamental. No tienen una vinculación con ningún sector. No, hasta ahora no tenemos ninguna vinculación. ¿Y cómo lo hacen? ¿Y su presupuesto? Lo hacemos, el Joven por mi Patria se ha basado en la parte mundial, que es la del voluntariado.
Por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica es la potencia del mundo. Sí, pero eso, perdóname, Andy. Y el Estado, la gente, hablando del Estado, el pueblo, aporta el 5% de su Producto Interno Está bien, Bruto. pero hay una vinculación. Cuando ustedes van a hacer un levantamiento a ASUA, como tú dijiste, mencionaste ahorita, ustedes necesitan recursos Sí, no, claro. para hacer esos estudios. Se gasta dinero. Entonces, para eso me refiero. ¿El Estado no le está dando una mano a ustedes? ¿Alguna ONG No, tampoco. internacional? Jóvenes por mi Patria se nutre de sus mismos voluntarios, de la misma capacidad de sus mismos voluntarios, de la misma campaña que hacemos, de las mismas personas que son muchos profesionales, muchos aportan de su dinero propio, y aportan cada vez que tenemos una campaña, hacemos el presupuesto, lo dividimos, si vemos que es viable, porque muchas campañas se nos han caído por eso, porque no tenemos los recursos suficientes para montar, porque hay campañas de estas que, por ejemplo, se llevan $500,000 de pesos, algunas se llevan $1 millón de pesos, y cuando vemos los números, la hacemos y tratamos y lo dejamos y lo postergamos. Ya las otras que se llevan menos recursos, sí tratamos con los recursos que coordinamos con las otras personas. ¿Ustedes no están vinculados a ninguna institución estatal porque no se han acercado a ellas o ellas le han cerrado las puertas? Se me ocurre pensar de que ustedes podrían trabajar directamente o de la mano con Profamilia, por ejemplo, o Salud Pública. No, estamos ¿Ustedes se han abiertos. acercado? No, Formalmente no. Ellos no lo van a salir a buscar a ustedes. No lo hemos hecho. A sinceridad no lo hemos hecho. No lo han hecho. Bueno, pues una entidad, por ejemplo, que tiene que velar de una u otra manera, CONANI, que es una entidad estatal, que sí tiene que vincularse en gran manera sobre todo con los niños en esa etapa de 0 a 5 años. Y es una buena vinculación. ¿La campaña de ustedes en qué consiste? La campaña de nosotros consiste en la concientización del pueblo dominicano de que hay que aportar, de que hay que ser voluntario, de que hay que llevarle a esos otros niños que no tienen nada que comer, llevarle 1 litro de leche por lo menos, de su canasta familiar que usted tiene, que usted en su compra pueda poner 1 litro de leche y donarlo a un niño en la República Dominicana. Bien, vamos a pausar y regresamos con Andy Morales, presidente de la Fundación Jóvenes por mi Patria.